Se leyó antes el capítulo 15 de Génesis, donde se dice expresamente que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y nosotros, evidentemente, no estamos mirando todos los episodios, todos los textos, porque no es el caso, pero sí mirar la realidad, porque luego de ella vamos a encontrarnos con su prolongación hasta el día de hoy, cuando se da la ley, cuando el pueblo es llevado cautivo, luego con la venida de Cristo, hasta el día de hoy. Y las enseñanzas que ahí tenemos son las que luego continúan, con otro tiempo, en otra economía, es decir, en otra manifestación de la obra de Dios sobre su pueblo aquí en la tierra, pero la misma realidad, no hay otra. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros somos de Abraham. La fe del creyente es la fe de Abraham. Y con eso vamos a leer también en el capítulo 14 al final un episodio que lo miramos brevemente, pero que también tiene una enorme trascendencia, porque también ahí estamos nosotros. En el capítulo 14 al final del libro del Génesis, que estamos mirando, desde el versículo 17 se dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y descendió Abraham al rey de Sodoma y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yahvé Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Amén. Estamos en algo esencial, tremendo, y vaya dónde estamos. Esto es un texto esencial, porque luego, aunque hay un salmo que ya lo avisa, también nos encontramos en la carta a los Hebreos específicamente revelado como Jesús, el Redentor, el Dios hecho hombre, en su función sacerdotal con nosotros, que es esencial, es un sacerdote no según el modelo levítico, no como los que estaban en el templo. De hecho, Jesús no podría haber sido sacerdote en esa línea porque era de otra tribu. Y se dice: pero él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y se explica algo de esa función. Eso que es tremendo, lo tenemos aquí en estos versículos, y por eso es una lección lo que estamos comentando, porque no se puede fabricar un modelo según nuestras imaginaciones, un modelo de iglesia, un modelo de familia, un modelo de cristianismo, un modelo de cristiandad, porque todo eso es histórico. Fíjate que en lo esencial ahora, lo que es el núcleo, lo que tenemos no son explicaciones, simplemente se nos dicen algunas cosas, pero sí tenemos el fundamento de todo, que es la fe y la confianza. La fe y la confianza en el Creador,
que tampoco es mucho, porque tampoco se conoce mucho a ese Creador en estos momentos. Ni siquiera ha dado su ley, que vendrá 400 años después. Oye, 400 años es un montón. Bueno, y tan montón, 5 vidas de Francisco. 80 años. Pues o 400 años son 8 por 5, 40. 8, fíjate, 80 años repetido, ¿no? Mucho tiempo. Tampoco es tanto, porque la vida luego es un soplo. Realmente. Uno puede pensar, ya tenga la edad que tenga, y los jóvenes ven mucho para adelante, pero los que ya no somos jóvenes, aunque estemos vigorosos, eso es otro tema, pues la verdad es que el tiempo es una cosita que se va rápido. Eso es así. Pero no importa, porque en ese tiempo, y aquí se nos dice, es que esto está aquí establecido, en ese tiempo hay un enlace con las naciones, con las generaciones futuras. ¿Y qué enlace es? Pues aprendámoslo con la Sagrada Escritura, el enlace de la promesa que hace nuestro Dios. Y que eso, luego ya lo vamos sabiendo, cuando la revelación se va aumentando, eso lo ejecuta el Espíritu de Dios. Y lo ejecuta en base a una obra que hace el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús y el Espíritu son los que nos enlazan, trascendiendo, es decir, pasando de sitios y de épocas. Porque nosotros estamos diciendo aquí, fíjate dónde estamos, aquí en Sevilla, en nuestra circunstancia, en el año en el que estamos, y estamos diciendo que con Abraham lo que allí está pasando, ahí estamos. Porque no hay otro lugar donde está. ¿Y dónde estamos? Pues donde el Espíritu nos ha colocado. Y esto es ya una lección para deshacer el modelo natural de cristianismo, o el modelo natural de lo que tú quieras. Aquí no hay nada que sea fruto de lo natural, de la creación, de la naturaleza. Aquí lo que tenemos es la acción de Dios, que ahora viene a su naturaleza, a lo que Él ha creado, y lo sigue viendo no como al principio, que era todo bueno en gran manera, sino que ahora la acción del ser humano es mala en gran manera. Ahí hay una raíz que no produce sino rebelión, rechazo, falsificación. Y esa raíz está en todos nosotros, ese es nuestro natural. Y ahora, en ese contexto donde no hay nada bueno, Dios hace una nueva creación. Que eso se explica en el Nuevo Testamento perfecto. Pero que aquí está. ¿O no es el ejemplo de Abraham una nueva creación? Y en esa nueva creación estamos los elegidos, los redimidos. Estamos los que aquí estamos, fíjate. Entonces, Dios ya está ahí realizando sus propósitos, aunque no está explicando nada. Por eso, cuando uno luego escucha a gente en las iglesias, ¿no?, que te explican todo, pues cuando menos tendríamos que reírnos un poco. No nos expliques, no nos digas lo que no está dicho. Déjalo así, que está bien. Y así lo que vemos es que lo natural, la historia, los hechos de nuestro padre Abraham, de quien quiera, son hechos que por sí mismos no dan la talla. Por lo tanto, esa relación de Dios con Abraham y en él con todos nosotros, que además lo confirma él en lo que antes hemos leído, en un pacto, en un acuerdo, pues eso depende solo de Dios. Solo de Dios. Mirad, todo eso hemos aprendido.
Es que eso es fundamental. Y que el tiempo, porque se menciona el tiempo, oye, por este tiempo Sara tendrá un hijo, eres de tal edad, aquí estás, vale, pero tus descendientes tardarán 400 años en volver aquí. Te explico un poco, es que la maldad todavía de esta tierra no se ha manifestado como teniendo que ser echada o vomitada. Luego vendrán los israelitas, mi pueblo, que es un pueblo también bastante cortito, que no es un pueblo de gente fiel, ¿no? Es un pueblo que está ahí siempre tropezando y cayendo. Y a los que yo amo, los amo por amor de mi nombre. Entonces, de esa rebelión, de esa corrupción natural, de esa naturaleza que siempre es en el ser humano dispuesta al mal, porque hay una tendencia. Eso luego se puede explicar sociológicamente. De hecho, en psicología te ponen a veces, en fin, la pulsión. Eso es un tema muy normal, la pulsión que hay en el individuo, el inconsciente que te lleva a hacer, el yo que te transforma, lo que quieres mostrar pero que no muestras, en fin, porque se analiza a veces la conducta humana con prismáticos humanos y ahí se ven ciertas cosas, pero la raíz de todo eso es que hay una indisposición contra el bien, contra la justicia, y eso es natural en nosotros, en el ser humano, y eso ya lo hemos dicho. Mira, puedes poner la época que tú quieras en la humanidad, siempre será así. El corazón no lo cambian las épocas, ni lo cambian las circunstancias. Y ese corazón es de continuo el mal. Bien, entonces, la Iglesia que Cristo redime, por la que se entrega, ¿dónde está? Pues ya la veremos. Pero donde esté es porque Él la ha creado de nuevo. Es una nueva creación. Y esa nueva creación se formula ahora en la relación que Dios tiene con Abraham a través de un pacto. Pero que si alguien quiere ver aquí algo de que a través de la naturaleza humana se puede avanzar un poco, o que, bueno, que somos así, pero si se nos ayuda un poquito con la gracia, lograremos hacer esto o aquello. Que sí es verdad que he pecado en esto, pero bueno, yo ya me arreglaré y ahora procuraré no pecar en esto, como si fueran actos. Quien vea eso así se ha perdido, no está en la luz, sencillamente, porque aquí no se tratan de actos. Si se tratase de actos, como cuando te dicen en algunos sermones, oye, ¿es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer esto? Hijo, ¿de qué estás hablando? Eso te lo dirá un confesor en un confesionario, que le tienes que contar las cosas que te llevas del supermercado y que pasa por caja y luego pagas. Aquí no son actos sueltos. Si fueran actos sueltos, menudos actos tenemos aquí, en Abraham, en Lot, en los otros patriarcas que luego vendrán. O sea que de actos sueltos tampoco se puede uno alegrar demasiado. La cuestión no son actos, es el corazón, es la fuente, y eso está ahí, y eso está en un niño recién nacido y en un viejito. Y ese corazón es el que se tiene que cambiar. Y por eso pasamos de muerte a vida. Pero eso está aquí ya. ¿O es que Abraham no es una nueva creación? Y si alguien quiere ver que todo es por gracia, pues tiene, en el caso de Lot, el ejemplo más vivo. Porque mira que Lot es una desgracia. Sin embargo, se nos dice en la Escritura que era de la fe. O sea, que Dios lo había redimido, que era parte de la Iglesia invisible, como cualquiera de nosotros redimidos.
pero que su aspecto visible, el aspecto visible de ese redimido, no hay por dónde cogerlo. Sencillamente, un desastre, un desastre. Anda que no podemos decir ahí, la vida, la existencia del redimido es un naufragio. Sí, pero hay en cada uno de nosotros, en cada uno de los redimidos, algo que Dios ha instalado por su Espíritu, que eso es algo que nos trasciende, que no está en nosotros, que nos ha sido dado, y es la confianza. Abraham, Lot, este o aquel, oye, un desastre, pero hay un detalle continuo en ellos, confianza. Creyó lo que le había dicho el Señor y le fue contado por justicia. Y Dios, cuando nos da ese creer, no nos cuenta nuestras obras, ni las pasadas ni las futuras. Lo que nos cuenta es precisamente como justicia esa confianza con la cual el propio Espíritu de Dios nos enlaza con Dios y sus promesas. No con Dios en el sentido como te dicen, esto es un desastre. En el mundo evangélico a veces te dicen que van a hacer un curso de apologética para que los ateos crean en Dios. Bueno, hijo, vale, pues mira, antes era un ateo que no creía en Dios y ahora es un ser humano que cree en Dios. Y al final terminará sin Dios y sin esperanza en el mundo, porque ¿de qué vas a cambiarlo? ¿De religión? ¿De mentalidad? Esas cosas se pueden hacer, pero ¿y el corazón? ¿Seguirá siendo un muerto? ¿Seguirá siendo un elemento natural de la naturaleza que antes podía adorar a una cosa, en otro momento podrás decir que no adora a nadie, allá cada uno con sus ideas? Pero hombre, no se trata de creer o de confiar en un Dios, sino en ese Dios que te habla, en las promesas de ese Dios. Si no, no vale. Y esa es nuestra condición de creyentes. Por lo tanto, no busquemos nuestra condición de creyentes en otros lugares, en nuestras obras, en que pequé y ahora no peco, en que hice esto y ahora no lo hago. Algunos te lo cuentan así, ¿eh? No. Oye, ¿de dónde fue sacado Abraham? Esta nueva naturaleza, esta nueva creación que Dios ha hecho en Cristo, en el Mesías, que Abraham está en ese pueblo. Habíamos dicho, a ver, y la Iglesia redimida, el Dios Hijo, el que había hecho parte, el que había participado en la creación, ahora ese Dios Hijo no tiene pueblo en la gente. Pues mira, casi que no. Lo hemos visto ahí en un hilito. Pero su obra no ha dejado de ser, ha estado siempre y trasciende los tiempos. Incluso tras el cataclismo de la humanidad, pues allí en aquel arca está también un hilito, pero un hilito que casi se parte. Y luego de ese hilito, pues estamos aquí hablando ya de Abraham. Pero, ¿qué material tiene? ¿Un material corrupto? Un material imposible para la fe, imposible para la confianza. Porque de nosotros mismos, del ser humano, lo que brota es una confianza en sí mismo. Esto ha sido estudiado muy bien, por cierto, y se le califica a este modelo de narcisismo religioso, humano, ¿no? Donde cualquier cosa, incluso a Dios, siempre lo tienes ahí para ti. Y solo te ves a ti, y si tú quieres, ves también a Dios contigo. Esto en el mundo evangélico significa invita a Jesús, invítalo. O sea, tú eres el rey del mambo y ahora tú invita a Jesús a tu casa, a tu trabajo.
Esto es una desvergüenza, esto es un evangelio terrible. ¿Qué confianza puede producir eso? ¿Qué solidez? ¿Qué futuro? Ninguno. Oye, porque mira que llevamos ya siglos y de la naturaleza de nosotros, ¿qué ha surgido? Rebelión y podrida llaga, infamia, todo lo que mancha, todo lo que estropea. Pues sí, pero ¿y de Dios con nosotros? Pues una obra perfecta, y por eso podemos ver a Abraham en esa fe que le es contada por justicia. Y luego eso acreditado en un pacto, que nosotros podemos decir es un pacto, claro, porque luego Dios mismo le dice, haré contigo un pacto, pero un pacto que es la circuncisión, que es también señal del pacto. Y este será mi pacto contigo, circuncidarás el prepucio de todo varón, etcétera, de ti y de tu casa, incluso de los esclavos. O sea que ahí aparece ya la idea de iglesia visible, con signos dados por Dios a los creyentes, a los redimidos, como era la circuncisión, pero que ahora también la tendrán los que no tengan un corazón circuncidado, es decir, los no creyentes, pero que están en el círculo y en el ámbito exterior de la familia. Y esto pasa con Abraham, y este es el modelo de la iglesia visible, que hoy día, fíjate, medio mundo, cristianos, ahí se llaman así, cada uno con un signo, más o menos, pero que hay una idea común. Bueno, eso no significa nada, pero bueno, también lo iremos mirando cuando llegue el caso, porque esa es una expresión visible en la cual estamos todos. Oye, que ninguno de nosotros, como creyente fiel, existe fuera de esa realidad externa, que es la iglesia. Estamos ahí, en un sentido muy global, como los redimidos ahora iban a recibir la circuncisión, y estaba Abraham y algún otro, pero la mayoría no eran creyentes. Sin embargo, la reciben, y eso es lo que Dios ordena. Pero nosotros decimos, vale, ¿qué hizo Dios para acreditarle a Abraham que se iban a cumplir sus promesas? Sobre todo la promesa de descendencia. El problema siempre con el tiempo. Vamos a ver, yo puedo medir, yo tengo esto, y tú ahora me haces una promesa para que de mí haya en el futuro tal cosa. Pero si yo no tengo el control, si yo no tengo los elementos, Abraham lo podía decir, el hombre, pero bueno, me dices que mi descendencia vale, pero si yo no tengo descendencia, si yo no tengo hijos, ¿cómo lo hago? Ya vemos que se intentó hacer de mala manera, pero bueno, también eso estaba previsto, porque había una realidad para que eso se llevara a cabo de ese modo. Pero, ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué están estos animales partidos, no quemados, que son, por lo tanto, objeto para que las aves carroñeras pudieran venir a comerlos, ¿no? Por eso también normalmente los cuerpos de los animales sacrificados en la ley se quemaban también, o se enterraban, porque había que eliminar esa condición de simple sanidad, ¿no? De que la carne, oye, podía ser un elemento negativo. Pero bueno, están ahí. ¿Qué entendió Abraham de eso? Pues no nos metamos en muchos vericuetos, seguramente poco. Así que nosotros no vayamos a poner ahí ahora mucho sobre Abraham, porque Abraham ahí entendió lo justito. Era una manera quizás común de hacer pactos. Puede que sí, puede que sí. ¿Habría visto Abraham alguna vez hacer algo así entre reyes? Quizás, pero quizás. Nosotros ahí podemos entrar en alguna posibilidad, pero no pasa nada. Lo que sí es cierto es que allí Abraham, que el hombre se estaba durmiendo y todo, ve fuera de lo natural una luz, una antorcha que pasa por allí. Allí hay algo que no es natural. Y Abraham confía en el Dios que está haciendo eso, y en el Dios que le ha mandado a hacer eso. Y esa fuerza de la confianza es la base de todo, bueno, de todo cristiano y de toda nuestra vida. Podemos estar
como los salmistas, hechos polvos, ¿eh? Los salmistas, hombre, pues mira, ahí estamos, en muchos casos sin poder abrir la boca, mudos. Sí, pero ¿qué hay en todos los salmos? Una confianza que persevera. Porque la naturaleza de la confianza que Dios pone en nosotros, ese ímpetu, ponedle la palabra que queráis, esa sensación, ese sentimiento de confianza, Dios hará, en ti confío, Señor. Vale, no entiendo mucho esto, pero ahí estás tú. Tampoco te entiendo mucho, pero no quiero irme de ahí. ¿A dónde iremos? Tú eres el que está ahí. Ese elemento de confianza que nunca puede salir de nuestro corazón, eso es indicación de la fe que nos ha sido dada. Si alguien quiere decir que tampoco se tiene que caer en esa trampa de especular, oye, ¿cómo soy yo elegido? Porque tengo esa confianza y eso no es mío. Y esa confianza es la que alimenta la confianza del futuro. Digamos que es un agua o un pan que sirve para que también nos nutramos y sigamos viviendo. Y por eso la edad nunca elimina esa confianza. Tampoco es que la aumente mucho, simplemente la que nos ha sido dada se ha mantenido en la historia de cada uno, en la historia de la Iglesia, trascendiendo los sitios y los tiempos. Por lo tanto, si alguien quiere ver una iglesia como la Iglesia de Roma, en una institución, en un lugar, el colmo, donde dicen que está enterrado Pedro, que encima ni está enterrado, como si eso fuera un sustrato del cual salen las cosas, hombre, eso es un desastre, eso no tiene veracidad ninguna. Nuestra confianza está ahí, y esa confianza luego la vemos, pues mira cómo la vemos. En el caso de Abraham, ya comentamos aquí, que con su mujer, Sara, cuando está en Egipto, le dice, no me vayas a poner ahora en un compromiso diciendo que eres mi mujer. Pero luego eso vuelve a hacerlo otra vez. O sea que Abraham, el hombre, si alguien quiere poner obras, la de la fe, que luego ya en otro momento veremos cómo Santiago dice eso precisamente, las obras que Abraham tuvo para ser justificado. Pero las suyas por ahí andan, por ahí andan. Que se fue y que guerreó contra 2 o 3 reyes y los venció y se trajo el botín que luego no quiso, y es el colmo del colmo. Que cuando tenemos el gran episodio de Melquisedec, un personaje que no sabemos de dónde sale, pero que es fundamental porque luego Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Con este Melquisedec se han metido también algunas sectas, los mormones, pero la Iglesia Católica también lo menciona en la misa, porque uno de los padres de la Iglesia se le ocurrió decir, esta gente eran verdaderamente catastróficos, decían cosas algunas muy buenas, pero otras eran verdaderas burradas. Pues a algunos se le ocurrió decir que como lo bendijo con pan y vino, pues ya estaba ahí la Eucaristía, vamos. Y hay unas brutalidades de ese tipo. Y a Melquisedec se lo menciona en la liturgia católica romana en relación con la Eucaristía. Bueno, allá ellos. Pero que este Melquisedec aparezca con el rey de Sodoma, que estaba allí, que Abraham lo había vencido, Sodoma, que ya el nombre suena, fíjate hoy cómo está el mundo evangélico, cómo suena eso. Pues allí está Melquisedec. Vamos, que se estaban viendo, que estaban allí, en el mismo terrenillo. Lo grandioso de Melquisedec, que como sacerdote y rey bendice a Abraham y también invoca o bendice al Dios de Abraham. O sea que Dios había dispuesto y había tenido allí a un sujeto que no sabemos nada de él, que era rey y sacerdote de ese sitio,
pero que era grandioso porque, de alguna manera, Dios lo tenía allí como un elemento para bendecir. ¿Qué decimos de eso? Pues cuanto menos mejor, excepto que Dios lo había hecho. O nos ponemos ahora a especular, sí, pero es que este Melquisedec, bueno, menudo era, porque se puso a luchar contra sus vicios y logró vencerlos y logró ser el más santo de aquella época o de aquella zona. Menudo era este Melquisedec. Y por eso Dios, claro, lo puso allí para bendecir a Abraham. Pues no, hijo, no sabemos quién era. Es más, se dice que no se sabe quién era. Y Abraham, ¿qué ha hecho Abraham? Pues Abraham ha ido ahí a la guerra como otros, viene el hombre porque Dios le había dado la victoria y viene con un botín, luego le da el diezmo, que eso es relevante, de ese botín a este Melquisedec, pero ahí está también el rey de Sodoma. Y a Sodoma nos vamos. Oye, que allí está el Lot. Su alma se afligía viendo la acción inicua de aquellos, vale. Pero Lot no hay por dónde cogerlo. Sencillamente es un desastre. Es un desastre. Primero se va allí, lo cogen, luego lo libera este Abraham, el pobre Abraham siempre con este Lot, vaya sobrino. Luego tiene allí a aquellas dos hijas, a sus yernos, en su casa, pero en su casa en Sodoma, que aquello era un desastre, y él seguía viviendo allí. Y luego aparece ese episodio tan conocido relativamente, por lo menos de referencia, pero tampoco analizado, de cómo aquellos dos ángeles pues vienen a decirle, oye, que esto se va, esto lo vamos a destruir y a ver qué pasa. Y bueno, asumo que todos habéis leído esos episodios o por lo menos habréis escuchado muchos sermones sobre esto, en algunos casos seguro. Bueno, pues allí estaban, que le vienen a pedir los de Sodoma. El nombre ya, fíjate, Sodoma, le vienen a decir, oye, queremos conocerlos. Fíjate lo que querrían hacer con ellos. Bueno, pues a lo mejor conocerlos, en el sentido físico, en el sentido de saber quién era. Era una manera de decir, oye, tú a quién has metido aquí en nuestra ciudad, que no es tuya. Tú eres un extranjero, y eso se lo recalcan a Lot. Y luego el Lot en el colmo del colmo, lo único que se le ocurre, cuando vio que la cosa estaba chunga, es decir, mira, oye, dejad a estos varones, y yo tengo dos hijas vírgenes, y os las entrego ahí, haced lo que queráis con ellas. Vamos a ver. Sinvergüenza, impío, miserable, mal padre. ¿Qué te vamos a decir? Bueno, pues hay evangélicos que te dicen, bueno, a ver, es que por lo menos, esto yo lo he escuchado, por lo menos iban a hacer con las hijas algo natural, no contra naturaleza. O sea, porque como era un hombre y una mujer, vamos, ¿de verdad alguien tiene esa miseria moral para decir que eso estaba bien? Eso es una infamia. No hay por dónde cogerlo. 2 bofetones. O sea, es que fue el colmo. O sea, que te doy a mis 2 niñas, vamos, te la pongo ahí. Ah, qué noble. Ah, porque es que así quiso proteger a los que tenía bajo su techo. Bueno, ¿y a las hijas no las tiene bajo su techo? Vamos, es que el colmo. Eso no tiene explicación. Eso es una infamia. ¿Y quién la hace? Pues uno que en ese momento no supo qué hacer, que salió por ahí, pero que Dios lo había redimido. Tampoco tenía él mucha experiencia de eso, pero lo había hecho el Señor por su gracia. Así que si alguno quiere ver obras que luego produzcan el que Dios te elija, apañados vamos. Pero eso es un modelo muy típico en el mundo evangélico. ¿Cómo Dios va a elegir para salvar a fulano o cetano con la vida que lleva? Este o esta, eso sí, eso es que, vamos, eso se merece en la elección. Eso fue un discurso tremendo, por ejemplo, en Inglaterra, me acuerdo,
con algunos de los pastores en el contexto de lo que se llamó hipercalvinismo, que había algunos que escuchaban la moralidad que se requería para ser un creyente y decían: yo nunca seré un creyente así, yo nunca seré un elegido, porque si los elegidos, ese era un falso evangelio, pero que se predicaba también por gente que luego fueron llamadas hipercalvinistas, ¿no? Pero te decían: no, la elección así, pero esto requiere que luego se haga una vida determinada y que tienen que tener estas características. Y hay un gran predicador, un hombre que luego fue un misionero importante, que él reconoce que cuando él escuchaba aquellas cosas, él decía para sus adentros: yo no merezco ser elegido. Pero claro, sí que eso es un falso evangelio, hombre, pero es el falso evangelio que abunda. El falso evangelio que abunda y que es el típico que te dice: es un pecado hacer esto o aquello. Mira, que no son cosas sueltas, que para eso ya está Roma, con el confesor que te cuenta, que te contabiliza. El problema es el corazón, lo que hay ahí como una fuente. Y ese es nuestro problema. Y ese es el dolor del creyente. El dolor del creyente no es un pecado, que también es la fuente de donde nace el pecado, que no desaparece. Es verdad, y esto hay que subrayarlo, y ya concluyo. No desaparece en nosotros, pero no nos destruye ni nos vence. Lot sería un ejemplo. Mira qué fuente tenía este hombre, pero no lo destruyó. El mal, la fuente de nosotros, donde producimos la rebelión contra Dios, está con nosotros, pero no nos domina. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Dios mira a cada uno de nosotros y mira la fe y mira a su Hijo. Cristo nos mira y se ve a sí mismo, pero viéndose a sí mismo también ve el dolor, el enfado por nuestra corrupción que tenemos, pero no por un acto o dos, por la corrupción. Pero al mismo tiempo, y este es el Evangelio y es el misterio de la obra de Dios en todos nosotros, al mismo tiempo sabemos que eso no tiene poder sobre nosotros. Nos araña, hace que Lot cometiera esa vileza, que mira qué consecuencias luego tuvo, y además a aquellas dos hijas suyas, que luego se dice que sus yernos estaban allí, es decir, no estaban todavía casadas, pero ya estaban prometidas y eso tenía un valor. O sea que a los yernos también, a ver qué hace este hombre con ellos. O sea que quería sacar a la muchacha y los yernos estaban allí, los prometidos. Pero bueno, ¿tú quién eres? En fin, hay un caos ahí. Y luego un juicio que tampoco sabemos muy bien cómo fue. Fue un juicio gordo sobre aquellas ciudades. Y este Lot, pues, mimosón, yo quiero una ciudad, no el campo, no las montañas. Bueno, vete a esa ciudad que es chiquitilla, es una aldeilla. Y luego cuando está en la ciudad, no, yo me voy a la montaña. Bueno, pues vete a la montaña. Allí en la cueva, las dos hijas, ya, que también hay que pensar un poco con lo que habían visto y pensaron que estaban ya fuera de la historia, que ya no habría más historia, pues cometieron otra atrocidad con el padre, en este caso las hijas con el padre. En fin, un desastre. Pero eso no nos vence, ni nos salva. Nuestra naturaleza, lo nuestro, ni nos destruye como creyentes, ni nos salva. Esta es la buena noticia, que cada uno de nosotros no es que te diga, mira, este pecadillo, o este pecadazo, aquí, este otro. No, nuestro problema no es eso. El problema es la naturaleza, es la fuente de donde emana eso. Y eso nos hace estar enfadados con nosotros mismos, siempre. Porque además, eso por experiencia, tú dices, bueno, es que esto
está en todos los creyentes hasta que se mueren. Por lo tanto, aquí no hay esperanza de decir, mira, yo hasta los años 40, cuando tenía 40 años, era así, pero luego ya, o para abajo. No te pases, hombre. Este enfado con nosotros mismos llega hasta la muerte. Entonces nos damos cuenta de que, oye, eso es nuestra propia vida, que vivimos en eso, en esa rebelión, es que estamos en ella, y que no desaparece de nosotros hasta que dejamos aquel cuerpo, ¿vale? Esa sensación la tenemos, pero también tenemos la realidad del Espíritu de Dios en Abraham, en Lot, en Jacob, en cada uno de nosotros, que nos enlaza con Cristo y en Él no perecemos. Náufragos, pero en la tabla eterna, y una tabla que ya estaba dispuesta antes de la creación. Y ahora, con la creación ya corrompida, el Señor coloca en esa tabla a Cristo con los suyos. Y eso hace algo asombroso. Es un texto que a veces se cita, aquí lo leemos con frecuencia, pero el texto de Isaías: yo perdonaré, borraré, anularé todas tus rebeliones por amor de mí mismo. Eso es algo gordísimo, porque el término rebelión en la ley no era transgresión de un pecado. Para eso había soluciones. Tú habías cometido una transgresión que siempre era por torpeza, por ignorancia, y tú tenías un sacrificio, un ritual, con el cual eso ya lo arreglabas. Incluso, aquí he dicho tantas veces, la propia mujer en su condición natural, pues cada vez que tenía su costumbre mensual tenía una condición de falta de limpieza ritual, y luego eso se arreglaba. Cuando daba luz, igual, María mismo tiene que dar allí unas ofrendas y unos ritos cuando había dado luz a Jesús. Pero el término rebelión, que es el que emplea Isaías, es un término que no tiene solución. El rebelde en Israel es cortado de Israel. El corazón rebelde que levanta el puño, ese no tiene remedio. Para ese no hay un sacrificio, para ese no hay expiación, para ese no hay nada. Solo hay ser cortado de Israel. La rebelión no tiene perdón, no tiene arreglo. Isaías lo que dice es: yo perdono tus rebeliones, las borro por amor de mí mismo. Yo borro esa fuente de la cual brota tu concepto, tu idea, de la cual sale el pecado en cada uno de nosotros. Yo borro la fuente, no la tengo en cuenta, pero cada uno de nosotros sí la tiene en cuenta, porque está con nosotros. ¿Cuál es nuestra consolación en todo eso? Nuestro más que vencer, que nosotros la vemos, nos dolemos como los salmistas, pero luego cantamos: en ti hay perdón. Y Dios nos mira sin fuente. Se ha estudiado esta realidad. Dios ni siquiera puede mirar en nosotros la fuente, porque ya fue colocada en la cruz. Dios no tiene memoria de la fuente de cada uno. El libro de cada uno es un libro nuevo, una nueva creación. No hay nada
de qué avergonzarnos. La sangre del Redentor ha limpiado nuestra biografía. Nosotros la conocemos, la sentimos, nos dolemos, pero al mismo tiempo sabemos, no tienes poder ni para salvarme, ni para condenarme, porque ahora ese poder lo tengo, estoy enlazado a un poder que está sobre todo poder, el del Redentor. Y ahora esa sangre me limpia de todo pecado. Y Dios, que no puede ver el pecado, ni siquiera puede tenerlo en su memoria. Dios ve a Abraham en la justicia de la fe, no en la idolatría de sus padres, no en la incongruencia de sus obras, sino en la fe. Y esa fe en él tiene también una proyección, una vocación, una orden. Y eso, en un sentido, es lo que ocurre con cada uno de nosotros. La fe que tenemos se nos da con una vocación para servir, para trabajar, para vivir todos los días de nuestra vida. Y en esa vocación, pues procuramos servir al Señor. Pero siempre, y esta es la gran paradoja del creyente y de la Iglesia, en sí misma, trapo de inmundicia. En Cristo, limpia de todo pecado. Dios nunca nos ve como trapo de inmundicia. Nos ve y se alegra con nosotros en la adoración de los redimidos. Dice el Nuevo Testamento, de los santos en luz. Y eso es lo que tenemos ahora cada uno de nosotros aquí. Y ese tener es sabernos más que vencedores, porque los pecados no tienen poder para eliminarnos, ni nuestras obras tienen poder para salvarnos, las que sean. Pero en Cristo sí tenemos ese poder. Y lo podemos contemplar, pues, en esta gente que son como nosotros, haciendo lo que pueden, equivocándose, tropezando, siendo unos desastres, pero el Señor conserva a cada uno de nosotros en la fe, y eso no es ninguna razón para decir voy a actuar como Lot, evidentemente, sería una brutalidad, eso alguno lo podría decir, que ya tiene insensatez quien lo diga, pero estas cosas son válidas para que ahora con Abraham, con ese pacto que Dios hace con él, que no sabe muy bien de qué va, pero que confía en ese Dios que hace el pacto, igual que todos nosotros. Mira, Señor, yo no sé muy bien hasta qué he llegado, yo qué sé, ¿qué hago? Voy a seguir para adelante, en ti confío. Tú tienes palabra de vida eterna. Amén.